La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros una vez más. En el día de hoy, es decir, en esta oportunidad, le invitamos a abrir sus santas escrituras, los que tienen Biblias a la mano, y si no, tome papel y lápiz para anotar las citas que voy a darle. Estas citas también le ayudarán a entender más lo que usted debe de dejar a un lado y lo que usted debe de hacer después de esta enseñanza. Después de esta enseñanza, usted debe de ser una persona con una disposición de darle toda la gloria al Dios verdadero. Mis amados televidentes, a través del profeta Isaías, en el capítulo 46, verso 7, estaremos hablando sobre ese interesante pasaje y una gran serie de citas bíblicas. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del estudio hoy? De que usted conozca lo que es la cizaña y su efectividad, y lo que es el trigo y la efectividad del trigo. Aunque hablando del trigo, en otros próximos programas estaremos hablando respecto a eso. Pero hoy vamos a quedarnos una vez más a hablar sobre lo que es la cizaña. La cizaña respecto a la idolatría. Recuerde que llevamos varios programas transmitidos con diferentes citas bíblicas para que usted reconozca de que existe un Dios grande y poderoso y que existe un diablo miserable que engaña a la gente de una forma terrible y espantosa. Mientras tanto que la gente, por estar cegada por el mismo diablo, no entiende y no capta la verdad de Dios. Pero a la luz de este programa, usted se le abrirán un poco más los ojos espirituales y espero que sus oídos, y esté atento a la voz de Dios para su propia restauración. Los dioses de hombres que en el lugar que los dejan nunca se mueven solos, jamás se mueven solos. Piense en la verdad que está diciendo Dios. Dios le está hablando a todo su pueblo que los dioses que se han fabricado son inmovibles, no pueden caminar, no pueden andar, hay que cargarlos, ya sea en las espaldas de uno mismo o en las espaldas de los animales, o pueda ser sobre los camiones. Qué triste y lamentable pensar en ese tipo de dioses, pero el hombre piensa en ellos, no solamente piensa en ellos, sino que los tiene en sus propias casas. Y si no los tiene en casa, va a su templo para adorarlos. Le lleva flores, le lleva sus ofrendas, le hace sacrificios, camina de rodillas con algo sobre la espalda. Algunos caminan de rodillas dándose latigazos terribles en todo su cuerpo, como haciendo sacrificios para ese Dios que ama tanto. Pero Dios dice, a través del profeta Isaías 46, verso 7, lo levantan y lo cargan en hombros, lo ponen en su lugar y lo dejan ahí. El ídolo no se mueve de donde lo pusieron, sino que ahí se queda. Uno le puede gritar, él no responde. Las personas pueden terminar con sus gargantas
completamente inflamada de gritarle y él jamás responde. No salvará a nadie de sus angustias. Así dice Dios. Ninguno de los dioses que posee la gente en sus casas. Dios ciertamente dice claro y preciso de que los dioses que usted tiene en casa no lo salvarán de los conflictos que vendrán. Jamás, jamás. Por lo tanto, le invitamos a creer en el poder de Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Ese gran Dios es el creador de la vida suya y mía. Por lo tanto, debemos creerle, amarle, servirle. Debemos creer en su verdad. Su palabra es verdad. Ella produce los cambios que el hombre necesita. El hombre debe de acudir al Dios Todopoderoso. Una vez que lo haga, nunca jamás retrocederá, sino que se armará totalmente de Dios. Caminará sabiendo con certeza que Dios es todopoderoso y que nunca lo ha de desamparar. Porque Dios ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Entonces la gracia de Dios está para aquellos que en verdad se humillan delante del Dios santo, delante del Dios justo. Y entonces esa persona es guardada y protegida por Dios. Pensemos en el problema de la idolatría. Noten el problema. Los levantan y los cargan en los hombros. ¿Por qué los levantan y los cargan en los hombros? Porque no puede caminar. Es lo triste, es lo más lamentable. No puede caminar, está paralítico. Y además de estar paralítico, va más allá todavía, está muerto. No se puede movilizar porque está muerto. Y dice las mismas escrituras, lo ponen en su lugar, lo dejan ahí. Y aquel mentado ídolo o aquel mentado santo o imagen no se mueve de donde lo pusieron. Si uno le grita, él no responde jamás. No salvará a nadie de sus angustias. Recuerdo en una ocasión que estaba viendo un juicio terrible de un desbordamiento que vino de lava. No era lava prácticamente, era un pedrero con tierra y lodo que venía corriendo cuesta abajo. Y una mujer iba gritando diciendo, madrecita, sálvame, sálvame. Gritaba a todo pulmón diciendo, madrecita mía, Virgen María, sálvame. Pero no llegó para salvarle. Ahí quedó sepultada la mujer bajo de aquel poco de piedra, lodo y tierra. ¿Qué horrendo es pensar en un Dios que no puede salvarle en tiempo de conflicto? El Dios grande, creador y sustentador de todas las cosas, tiene un poder grande para salvar miles y miles de almas. Ahora, otro gran problema de la idolatría es que la persona es inducida a toda clase de lascivia. A través del profeta Isaías, capítulo 57, verso 5, dice las Santas Escrituras que tienen relaciones sexuales entre los robles, entre los árboles de abundante follaje. Y ahí sacrifican a sus hijos en los valles y en las grietas de las rocas. Cuando la gente es dada extremadamente a la idolatría, se dan a toda clase de orgías, es decir, a toda clase de lascivia. No les importa tener actos sexuales. ¿Por qué? Porque el enemigo ciertamente los ha engañado. Porque piensan de que lo que es la adoración a los ídolos, usted puede ir a la misa y saliendo de misa hacer toda clase de pecado. Lastimosamente que es un engaño terrible.
¿Por qué no hay amonestación de sus dioses? Porque sus dioses, dice las Escrituras, están muertos y usted bien lo sabe. Ahora bien, si las personas idólatras han perdido la vergüenza, en las calles ante el público muchas veces se están amontonando. Ya no tienen vergüenza, no hay temor a Dios, ni respeto a la demás gente. Se dejan tocar por todas partes. ¿Por qué? Porque dice Dios por boca del auténtico profeta Isaías que tienen relaciones sexuales entre los arbustos, entre los árboles de abundante follaje. Pero hoy en este tiempo en que estamos viviendo, no solamente lo vemos bajo los arbustos, casi a plena luz del sol, en pleno día, la gente está haciendo cosas que no convienen. A veces uno encuentra aquellas parejas teniendo acto sexual casi en las calles, bajo los puentes, allá al público, pasan los niños, mujeres caminando sin ropa interior. Por supuesto que son prostitutas. Ahora, la gran pregunta es, ¿tendrá Dios misericordia de esa gente? Por supuesto que Dios les ama. Dios les extiende su misericordia. Les envía predicadores, maestros de la palabra. Porque no quiere que esa gente se pierda, sino que conozcan la verdad para que sean libres. Libres de la idolatría, libres de toda lascivia y de todo aquel desenfreno brutal de pecado. Dios ama a la gente, pero no ama nada el pecado que ellos hacen. Por eso Dios los llama al arrepentimiento. El propósito de llamarlos es para perdonarlos y salvarlos de horrenda condenación, porque rumbo a esa meta van, es decir, rumbo al portal más ancho del infierno. Así va corriendo la gente y empujándose ellos mismos al mismo infierno. Mas el Señor dice, párense, deténganse, pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino, anden por él, hallarán descanso para vuestras almas. Así lo dice a través de Jeremías capítulo 6, verso 16. Pero la gente en su capricho dice, no andaremos en ese camino. Aunque Dios les ofrece un camino de paz, de pureza, de santidad, de descanso para el alma. Pero la gente dice, no queremos andar por ese camino. Entonces, ¿qué es lo que le espera a esa gente que rechaza las ofertas de Dios? No le espera otra cosa, sino que hervor de fuego y azufre, donde sus almas serán atormentadas porque han decidido no creerle ni obedecer a Dios. A través del profeta Isaías, que acabo de mencionarles, nos dice en el capítulo 57, también en el verso 6, el lote que les tocará a ustedes estará entre las piedras lisas de los arroyos. A ellas ustedes les derramarán sus ofrendas de bebidas y de cereales. ¿Creen que eso me tiene muy contento? Dice Dios a Israel. ¿Ustedes creen que eso me va a alegrar a mí, que ustedes hagan eso? Por supuesto que no, dice Dios. Eso no me alegra, me entristece y me causa dolor, me causa enojo. Según el capítulo 57 de Isaías, en el verso 7, tú pusiste tu cama en un monte bien alto y fuiste allá a ofrecer sacrificio. Junto a los altares colocaron sus camas. ¿Con qué propósito colocaron esas camas junto a los altares idólatras? Es para tener toda clase de orgía, toda clase de sexo. Por lo tanto, detrás de las puertas y en sus marcos pusiste también símbolo pagano, dice Dios. Te alejaste de mí,
te desnudaste y subiste a la cama que alistaste, llegaste a un acuerdo con ellos, amaste el lecho y contemplaste su desnudez. Es decir, amó tanto el desenfreno sexual, amó tanto la adoración a los ídolos y dejó a Dios a un lado. Porque con Dios no existe adulterio, ni fornicación, ni hechicerías, ni adivinos, ni agoreros. No hay nada de eso. Pero afuera con los otros dioses, con los dioses paganos, sí, porque esos dioses no regañan. Esos dioses no amonestan a nadie. Por lo tanto, dice las Santas Escrituras, que se corrompió de tal manera porque sus dioses jamás les amonestaron. Y Dios dice, detrás de las puertas y en sus marcos también pusiste los símbolos paganos. Todo símbolo pagano que los condujo completamente a apartarse de Dios, trabados en sus puertas, allí en sus casas como adorno. Y entonces les dice Dios, te alejaste de mí. Y no solamente te alejaste de mí, sino que te desnudaste, subiste a la cama que alistaste. Es decir, para tener intimidad con los demás paganos. Llegaste a un acuerdo con ellos, amaste tu lecho, contemplaste su desnudez. Ella estaba completamente hablando de Israel, que se apartó de Dios. Y además, según el capítulo 57 de Isaías, verso 9, le dice Dios, fuiste con aceite de olivo hasta donde estaba Moloc. Moloc, supuestamente el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad para ellos. Entonces, ahí derramaban su aceite. Hasta donde estaba Moloc llegaban con el aceite para derramarlo. También usaron sus perfumes en gran cantidad. Hasta lejos enviaron mensajeros, incluso hasta abajo al lugar de los muertos. Hasta ahí mandaron mensajeros, es decir, buscaron a los adivinos y a los agoreros para hablar con los demonios, para mandar mensaje a la gente supuestamente que está muerta, hablando con los muertos, consultando a los muertos. Qué triste y qué lamentable es vivir engañado por un príncipe llamado Satanás. Pero bienaventurado el hombre y la mujer que ama y teme a Dios y le sirve con gran sinceridad. Está en el camino correcto, va rumbo hacia la eternidad con todos los que hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los que hemos recibido a Jesús tenemos garantizada la salvación porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si caminamos y marchamos con lealtad todos los días de nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra, seremos bendecidos con la herencia incorruptible y eterna. Amados televidentes, Dios tiene grandes propósitos con usted, pero reconozca que si usted está adorando ídolos, imágenes, el diablo lo tiene engañado. Escape de Satanás y de sus engaños. Venga a Jesucristo, ámelo con toda la sinceridad de su corazón. No se aparte de él ni a derecha ni a izquierda. No vaya hacia atrás, prosiga hacia adelante. La victoria es dada. Si usted prosigue con certeza amando y sirviendo a Dios, jamás será avergonzado. Muchos tienen lealtad a sus ídolos. Como lo hemos visto, lloran delante de ellos, se persignan, les prenden candelas, hacen grandes caminatas, les ofrecen grandes sacrificios y les ofrecen sus propios hijos, sus hijas. Según Jeremías capítulo 2 versículo 11 le dice a Israel,
que una nación haya cambiado de dioses, y eso que sus dioses ni siquiera son verdaderos. En cambio, mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por ídolos que no sirven para nada. Lo está diciendo Dios. Y por lo tanto, no hay nación que se haya despojado de sus dioses, excepto aquellas que han creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, se avergüenzan o nos avergonzamos de habernos inclinado ante ellos. Gracias a Dios que yo me convertí al Señor de la edad de unos 7, 8 años. Aunque mi tía me decía, récele a este santo, récele al otro, muchas veces me ponía a rezar el Padre Nuestro a cada uno de ellos. Pero yo en mi corazón decía, yo no creo en esas imágenes, ese papel, nada más papel. Era un niño, pero gracias a Dios que Dios me guardó hasta el día de hoy, de no doblar rodillas delante de ellos. Había un templo sin paredes, un templo donde había muchos ídolos. Y como niño curioso me entré a ese tabernáculo que tenían en una loma y comencé a contemplar varios de esos dioses. Pero la curiosidad más grande es que de los pies hacia la cintura, es decir, de los pies hasta la rodilla, donde le cubría nada más la ropa, era de cemento. De ahí para arriba eran las piernas de esa estatua, eran 2 alambres mojosos. En la parte de aquí de la cintura eran pedazos de tabla que había con cemento puesto, y ahí estaban paradas los 2 alambres mojosos. Y de ahí para acá, deteniendo lo que es el pecho y los brazos, era otro pedazo de hierro mojoso. Y yo dije, mi tía viene para adorar estas bobadas. Si esto es cemento y esto es simplemente alambre mojoso que tiene. Y a esto mi tía se inclina, porque mi tía era muy dado a eso. Y gracias a Dios que Dios me abrió los ojos espirituales de este niño. Y bendito sea su nombre, que Dios me tuvo ciertamente por digno de escapar de esas mentiras del diablo. Y entonces le dice Dios a Israel, mira, ¿qué nación hay en el mundo que haya cambiado de dioses? Y eso que sus dioses ni siquiera son verdaderos. Pero no me cabe en la cabeza, decía Dios al pueblo de Israel, que mostrándoles milagros tras milagros, antes de sacarlos de Egipto, mostré 11 grandes milagros. 10 estando en Egipto. El segundo es que los salvé totalmente de las garras de Faraón y de su ejército. Y número 12, mostré mi gloria y mi poder abriéndoles el mar rojo y pasándolos en seco. Mostré mi gloria, le dice Dios, que cuando llegaron a Mara, le dije a Moisés, tira una rama de tal palo y las aguas de Mara se volverán dulces. Lo hizo Moisés y las aguas se volvieron dulces. Además de eso, mostré mi gloria y mi poder cuando tenían sed. Le dije a Moisés que golpeara con su bastón la roca de Oreb. Saltó agua, bebieron vuestros animales. Ustedes se bañaron, se saciaron, bañaron sus hijos y lavaron sus ropas. ¿Acaso no lo hice yo? Les di de comer durante 40 años maná. No se les arruinó ni siquiera los dientes. No hubo caries en vuestros dientes, le dice Dios. Además de eso, Dios les dio codornices sin que ellos anduvieran con hondillas o con pistolas o con arpones siguiendo a los pájaros. Dios se los amontonaba en el campamento. Ellos hacían montones de palomas para asarlas y comérselas. Además,
Dios mostró también su poder, librándolo de reyes malvados y de ejércitos poderosos. Además de esto, Dios también mostró su poder, convirtiendo la vara de Aarón, la vara de Moisés, en serpiente y otra vez en vara. En otra ocasión, Dios puso también varas, o Moisés, por parte de Dios, llevó las varas al arca y la vara de Aarón reverdeció. Además que reverdeció, echó hojas. Tras las hojas vino flores. Tras las flores vino el fruto de una vara seca. Es que para Dios no hay nada imposible. Pero teniendo esta clase de Dios que los mantuvo sanos, sin enfermedades, su ropa creció con ellos, sus zapatos crecieron con el crecer de sus pies. Así Dios hizo milagros tras milagros para el pueblo. Pero a pesar de todo, le dice Dios, pero ¿qué nación haya cambiado de dioses? Y eso que sus dioses ni siquiera son verdaderos. En cambio, mi pueblo ha cambiado la gloria de Dios por ídolos que no sirven para nada. Y le dice Dios específicamente a los cielos: asómbrense, cielos, con todo lo que ha sucedido, dice el Señor, aterrorícense. Cuán cabezón es este pueblo que se apartó de mí, haciendo tantas maravillas, bendiciéndolos en todo, se han apartado de mí. Y cuántos de los que me escuchan, siendo un tiempo evangélicos, han dejado de ser evangélicos. No se dan cuenta que el tiempo de su partida está tan cerca, pero han dejado al Dios Todopoderoso. Es que no voy a la iglesia por el fulano, por la fulana. Si el Señor mismo te ha dicho que todo aquel que pone la mano en el arado no ve a la derecha, no ve a la izquierda, para no torcer el curso de el arado. Es decir, para no torcer el surco de la vida. Cuán importante es que te humilles y busques a tu Redentor, mi Redentor, para que seas restaurado, prosperado y levantado. Amado, no vuelvas más atrás y ni sigas así como vas de chueco. Endereza tu vida, porque el Dios del cielo ha determinado salvarte, pero si le abres tu corazón. Padre, gracias por las almas que han escuchado esta palabra. Te pido misericordia, compasión de ellos. Oh Dios, envía espíritu de arrepentimiento en todo su ser, que tiemblen a tu palabra y se aparten del pecado y de todo engaño del diablo, y que sigan la verdad perfecta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.